¿Cuántas veces has sentido que cuando más das, menos recibes? ¿Cuántas noches te has quedado pensando qué hiciste mal para que no te valore? Tal vez sigues ahí, tal vez estás ahí, con el corazón en la mano, rogando que alguien lo sostenga y del otro lado solo encuentras silencio. Y si hoy estás viendo esto, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho hoy. No estás rota, no estás sola, no estás equivocada por amar con intensidad. No eres débil, lo que pasa es que estás amando desde tu herida, no desde tu plenitud. Y eso tiene un precio muy alto. Hoy quiero compartir contigo la verdad incómoda que descubrí después de años de búsqueda de respuesta. Porque yo también fui esa mujer, yo también estuve ahí. Esa que se quedaba, esa que esperaba, esa que justificaba, pero llegó un momento en que entendí que el amor no debería de doler y que quien más ama a veces es quien más se destruye. ¿Quién soy para hablar sobre esto? No soy psicóloga, ni experta titulada, ni experta en relaciones, pero he vivido y he estudiado más de lo que muchas personas se imaginan. Hace un tiempo decidí que no debería de repetir patrones, que no iba a seguir entregando mi corazón a quien no supiera recibirlo. Empezó un proceso de sanación que me llevó a leer libros que me marcaron profundamente. El coraje de ser tú en italiano, porque estudio el idioma. Tú naciste rico de Bob Proctor. Te trata mucho sobre la abundancia no exterior, sino interna. Deja de ser tú de Joy Dispenza. Ruge de Daniel Javí, que lo estoy leyendo la parte que me falta. Estos libros me enseñaron que lo que pensamos lo creamos. He estado en academias de alto valor para mujeres y asistí en vivo a conferencias de Daniel Javí específicamente. Y este año estoy súper feliz porque voy a cumplir otro sueño que hace tiempo visualizaba: asistir al evento internacional de Tony Robbins. Porque cuando decides amarte de verdad, ya no hay excusas para no invertir en tu crecimiento. No soy experta, pero soy testimonio vivo de que se puede sanar. Y hoy quiero compartirte todo lo que he aprendido desde la experiencia, no desde un diploma. ¿Por qué amamos cuando no deberíamos? Nos educaron en un modelo de amor equivocado. Nos dijeron que si te esfuerzas, si te sacrificas, si aguantas, tarde o temprano la otra persona lo va a valorar. Pero ¿sabes qué? No es así. Eso es una gran mentira. El amor que entregas no siempre sana la herida del otro. Y cuando tu manera de amar se convierte en sacrificio constante, dejas de ser tú. Pierdes identidad, pierdes autenticidad. Empiezas a negociar tu dignidad por un poco de compañía. A justificar desplantes como frases como: es que él tiene mucho estrés, es que no sabe amar, es que tuvo una infancia difícil, pobrecito no sabe lo que hace. Y sí, puede que todo eso sea un poco verdad, pero nada de eso justifica que tú tengas que vaciarte. A veces creemos que estamos siendo fuertes por quedarnos. A veces pensamos que amar es soportar. Pero amar no es cargar con las heridas ajenas como si fuera tu destino. Yo misma estuve en relaciones donde confundí la entrega con dependencia, donde creí que si amaba un poco más, todo cambiaría. Pero amar no es salvar. Amar no es sacrificarte hasta dejar de conocerte en el espejo. Si tienes que demostrar tu valor todos los días, si tienes que pelear por un poco de atención, si te sientes culpable de necesitar amor, no estás en una relación, estás en una lucha constante, cada día. Hace un tiempo, una seguidora me escribió y recuerdo palabra por palabra: Marlene, tu mensaje llegó justo ahora que estoy viviendo en esta situación. Me cuesta irme porque sigo esperando que cambie. Y la entendí tanto, porque yo también fui esa mujer, la que sigue esperando, la que se queda aunque duela, la que inventa excusas para no aceptar que la realidad ya no cabe en los sueños que construyo. Pero ¿sabes qué pasa cuando te quedas donde ya no te aman? Te pierdes. Pierdes tu voz, tu identidad, pierdes tu autenticidad, pierdes tu fuerza y lo peor, pierdes la capacidad de creer que mereces algo distinto. La causa profunda es el bajo autoestima y la carencia emocional. Muchas veces no es que amas demasiado,
es que te sientes tan poca cosa que crees que cualquier muestra de afecto, aunque sea mínima, es suficiente. Cuando has crecido con carencias emocionales, terminas aceptando migajas, porque todo lo que conoces del amor es la ausencia. Si de niña tuviste que pelear por un poco de atención, como yo lo hice muchísimas veces, si aprendiste que el cariño era algo que se ganaba, de adulta vas a reproducir ese mismo patrón. Por eso no se trata solo de que él no sepa amar, se trata de que tú no sabes cuánto vales. Y cuando no sabes cuánto vales, entregas tu corazón sin preguntarte si la otra persona sabe cuidarlo. Y si hoy estás escuchando mi voz mientras reflexionas, escribes en tu agenda, mientras lloras en tu habitación, quiero que sepas que no estás sola. Y quiero decirte algo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace años. No eres responsable de sanar a nadie. No puedes venir tú a salvar a la otra persona. No te quedes esperando mensajes que nunca llegan. No te culpes por no ser suficiente para alguien que no sabe recibir amor. No justifiques su indiferencia como si fuera un rasgo de carácter. No conviertas el silencio en tu normalidad. Hoy quiero invitarte a empezar por ti, a preguntarte qué heridas estás alimentando cada vez que te quedas donde no te aman, a mirar tu vida con la honestidad que duele, pero que salva. Haz terapia si puedes, escribe todo lo que no te atreves a decir, háblalo con alguien de confianza, camina, respira, llora si es necesario, pero por favor, no vuelvas a justificar lo injustificable. La soledad muchísimas veces duele. Yo en mi caso personal la abracé tanto, pero tanto, que hoy en día no me afecta. Al contrario, adoro. Para mí es una cosa impresionante que muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo tú puedes estar tanto tiempo sola? Adoro estar sola. Pero, aunque muchas veces duela la soledad, va a doler menos que el abandono cotidiano de quien no te elige. Quiero cerrar este video diciéndote algo desde mi corazón. Tú no naciste para perseguir a nadie. Tú no llegaste a este mundo maravilloso a salvar a quien no quiere salvarse. Hoy, aunque no me veas en persona, imagíname tomándote de la mano mientras te digo, hoy es el día en que decides volver a ti. Hoy es el día que sueltas esa ilusión que solo te desgasta. Hoy es el día que eliges tu dignidad sobre tu miedo. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda que estás escuchando estas palabras porque una parte de ti ya despertó. Y esa parte no va a volver a dormirse. No eres difícil de amar, no eres exagerada, no eres intensa. Solo estabas dando tu amor en el lugar equivocado. Y si este video te llegó al corazón, no te pierdas el próximo video porque vamos a hablar de algo que nos enseñaron muy mal. Ser buena mujer es aguantarlo todo. En ese video vamos a desmontar esa mentira que tantas vidas ha destrozado. Suscríbete ahora a mi canal porque si hoy algo despertó en ti, lo que viene puede transformar tu historia. Te mando un fuerte abrazo, espero que estés bien, que pases un hermoso día y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!